Gracias, Padre. Te glorificamos porque nos permites ocupar este tiempo para renovar nuestras almas, nuestro entendimiento de tus verdades, para recordar aquello, Señor, que tú nos has enseñado y darle vida nuevamente y así renovar nuestras fuerzas para regresar luego a la batalla continua, regresar luego, Señor, a nuestras responsabilidades y tareas. Pero qué bueno eres tú, Señor, que nos permites tener esta comunión santa, dulce, preciosa, contigo y con tus santos, con tus siervos. Gracias, Padre, por ello. Te rogamos que nos sigas iluminando, que nos des la gracia, Señor, de comprender aquello que tú tienes para nosotros, de que esto penetre en nuestras conciencias, en nuestros corazones, en nuestro hombre interior, nos transforme y nos capacite, Señor. Ayúdanos a cada uno, Padre, y ayúdame a mí a exponer tu palabra con claridad, con fidelidad, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro. Allí hemos estado durante el tiempo que el Señor me ha permitido dirigirme a ustedes. Y vamos a regresar a Pedro. Hemos estado entre Pedro y Judas. Y vamos a continuar por ahí y hoy vamos a concluir con un tema que podemos titular La derrota de los falsos maestros. Leemos verso 1 del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En Génesis capítulo 3, como ya lo vimos anteriormente, encontramos la fuente de los falsos maestros, el origen de los falsos maestros. Encontramos el método y el propósito original de los falsos maestros. Eso está en Génesis capítulo 3, la fuente, el método y el propósito de los falsos maestros. Pero también allí en Génesis 3 encontramos la predicción de su derrota, de la derrota de los falsos maestros. La fuente de los falsos maestros, según Génesis 3, es la serpiente. El método es la mentira. Y su propósito es trastornar, contaminar y dividir el reino de Dios y su pueblo. Y la serpiente lo logró. Y lo sigue haciendo todavía. Pero el Señor predijo allí mismo, donde la serpiente logró trastornar y contaminar el huerto con su mentira, allí mismo Dios emitió una declaración de guerra contra la serpiente y contra su simiente, contra los falsos profetas, y predijo su derrota. Génesis 3:15 es el texto clásico. Como dijo un gran teólogo, me parece que fue Agustín, que la Biblia es un comentario de Génesis 3:15, un comentario de Génesis 3:15. Pondré enemistad, le dijo el Señor a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y haciendo eco de esas realidades, Pedro, acá en este pasaje que leímos en el capítulo 2, nos habla de los falsos maestros y asevera la persistencia histórica de los falsos maestros. Él dice que hubo falsos profetas y habrá falsos maestros, una persistencia histórica. Habla de su carácter, habla de su método, de sus propósitos, que son la falsedad, la herejía, la negación de Dios, pero también confirma su derrota. Escuchen cómo lo dice Pedro. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente, se disfrazan, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Esa es su agenda. Trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está confirmando su derrota. Ahí está la persistencia histórica, de lo cual hablamos, de los falsos profetas, de los falsos maestros. El carácter de los falsos maestros, de lo cual también hablamos. Y la derrota de los falsos maestros. Y esta mañana, hermanos, nos vamos a enfocar en la derrota de los falsos maestros y la batalla que eso implica, la batalla contra los falsos y la derrota de los falsos maestros, su juicio, su destrucción. Los falsos maestros, hermanos, de acuerdo a todo esto, pues siempre han estado en la historia, siempre estarán, están ahora entre nosotros. Y Pablo dijo que aún de entre nosotros se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Él se lo dijo a los ancianos en aquel tiempo de Éfeso, pero no los repite a nosotros. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Siempre han estado, siempre estarán. Su origen es satánico, sus métodos y su carácter son multifacéticos, pero siempre se reducen a la mentira, siempre se reducen a la falsedad. Y su propósito es contaminar, trastornar los propósitos de Dios, trastornar al pueblo de Dios. Pero estos falsos maestros serán derrotados por Dios, aún a costa de angustias y de dolor en medio de su pueblo. Así que vamos a abordar este tema, hermanos, considerando estos tres aspectos de la derrota de los falsos maestros. Primero vamos a considerar la historia de la derrota de los falsos maestros. La derrota histórica de los falsos maestros, de lo cual habla Pedro y toda la Biblia. Los medios de Dios para derrotar a los falsos maestros y el costo de los santos en la derrota de los falsos maestros. ¿Cuánto le va a costar a los santos luchar y derrotar a los falsos maestros? Hablemos entonces en primer lugar, hermanos, de la derrota de los falsos maestros. Pondré enemistad, dijo el Señor. Aquí estaba él anticipando, hermanos, la historia. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso es algo futuro y eso se extendió por toda la historia. La historia de la redención es la historia de los falsos contra los verdaderos, de la falsedad contra la verdad. Es la historia de los falsos contra la verdad y contra los santos. Lo dice Génesis desde el Edén, y lo vemos en toda la Biblia. Y eso se extiende en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, hermanos, se centra en gran parte en la guerra, en la batalla, precisamente, de los falsos contra la iglesia. Y el Apocalipsis lo representa de una manera muy gráfica y grotesca, con la visión de un dragón escarlata, y habla de bestias. Una bestia que recibe su poder del dragón, una segunda bestia, a la cual se le llama el falso profeta. Interesante, ¿no? Se le llama el falso profeta. Y también habla de un ente repugnante, una mujer llamada Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y entonces Pedro y Judas, en su descripción, en ese panorama descriptivo y multifacético de los falsos profetas, se refiere a la historia de esas derrotas. En realidad, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 2, y Judas es un recuento, no solo es una descripción de los falsos profetas, pero es un recuento histórico de los falsos profetas y de la derrota de los falsos profetas. Noten ustedes lo siguiente, en el capítulo 2 de segunda de Pedro, y mantengan sus Biblias abiertas, por favor, para ir recorriendo ciertos pasajes. Capítulo 2, verso 4.
Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones y oscuridad para ser reservados al juicio. Está hablando de ángeles que pecaron, pero es en el contexto de los falsos maestros. Y está hablando de ángeles que pecaron y dice, Dios no los perdonó. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí hubo una batalla de la falsedad de la mentira contra la verdad, de la soberbia contra la autoridad de Dios. Y Dios lo derrotó. Victoria, derrota para los rebeldes en este caso. Judas hace eco de esto mismo en el verso 6. Judas dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Juicio. En el versículo 5 del capítulo 2 de Segunda de Pedro, encontramos otra referencia a ese espíritu que se mueve, ese espíritu de falsedad. En este caso, que se manifiesta en corrupción moral, ¿no? Porque habla de Sodoma y de Gomorra. Dice en el verso número 5, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. El mundo antiguo, en el verso número 5 dice, si no perdonó al mundo antiguo, verso 6, Sodoma y Gomorra, ¿no? Sodoma y Gomorra. Pero en el verso número 5 hace mención al mundo antiguo también. El mundo antiguo aquí es en referencia a los antidiluvianos. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Notan ustedes, hermanos? Está hablando de rebelión en el contexto de la falsedad. Está hablando de ángeles que pecaron, de un mundo antiguo que no creyó, que fueron incrédulos, que se burlaban de Sodoma y Gomorra. Y en los 3 casos, Dios emite juicio. De manera que Pedro, hermanos, está haciendo un recuento histórico de que Dios siempre trata con la falsedad. Dios siempre trata con los falsos. Sea la incredulidad, sea la corrupción moral, sea la herejía. Dios trata. Judas se refiere a lo mismo en el capítulo 1, en el verso 14. Bueno, solo tiene un capítulo, Judas, ¿no? Verso 14. Dice, de estos profetizó Enoc. Aquí está hablando de los antidiluvianos. Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí que vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra del juicio, derrota para los falsos. En el verso 7, Judas habla de Sodoma y Gomorra también. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, Pedro y Judas, hermano, están hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas y del espíritu que hay detrás de ellos. Incluso están hablando, hermanos, de que lo que hay detrás de ellos es algo previo a la historia. Es algo que sucedió antes de la fundación del mundo. Ya venía de allí esa mentira, esa verdad, ese espíritu de mentira. Pero Dios siempre ha emitido juicio contra esa gente. En el verso 12 y 13 de Segunda de Pedro, leemos, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, está
prediciendo su destrucción de los animales irracionales. Esos maestros que son falsos maestros, que son descritos aquí como animales irracionales, hermano, son movidos por la bestia de la cual habla el libro de Apocalipsis. Es la misma bestia, es el espíritu ese de la bestia, es el espíritu ese del anticristo. Juan le llama a los falsos maestros anticristos. Dice bestias, animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Judas, verso 11. Les pedí que tuvieran su Biblia para que veamos todo esto. Dice, verso 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron, nacidos para presa y destrucción. Por eso, hermanos, nosotros a través de toda la Biblia, a través de toda la historia de la redención, encontramos esto mismo. Encontramos esta rebelión continua, esta persistencia histórica, multifacética, mentirosa, anárquica, en contra de la verdad de Dios y en contra del pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en nuestra iglesia. Ustedes lo han visto en su iglesia. Y lo que nosotros vemos, hermano, y hemos experimentado como pastores en los momentos críticos de nuestra vida ministerial, no es sino una breve semblanza de una batalla cósmica, eterna, o no digamos eterna, pero constante, que se pelea. Y Dios nos da a nosotros el privilegio de participar de su propósito redentor, y eso mismo nos concede también el privilegio de padecer por ello. Y aquí estamos nosotros, hermanos, estamos como el peregrino en el progreso del peregrino que llega a la casa del intérprete y le explica muchas cosas, luego llega al palacio hermoso y lo reciben con cenas y con aquellas damas lo atienden y le muestran las cosas maravillosas. Aquí estamos disfrutando nosotros todo eso, pero vamos a tener que regresar a enfrentar a Napoleón. El jueves vamos de regreso para allá, para la guerra. A veces cuando yo salgo de casa, mi esposa, y regreso, mi esposa me dice, bueno, de regreso a la realidad. La realidad. Aquí es muy precioso, hermano. Este tiempo lo esperamos, ¿no? Todo el año, porque es un tiempo de descanso, porque necesitamos descansar de esa batalla terrible que tenemos que pelear. Pero tenemos que estar conscientes, hermanos, que es real, la batalla es real, es persistente, no tiene tregua, pero Dios está allí. Dios ha estado peleando esa batalla. Son las guerras de Dios, no son nuestras guerras, son las guerras de Dios. Y Dios nos da participación en esa guerra, pero son las guerras de Dios. Él es el que pelea por nosotros. Es maravilloso saber eso, hermanos. Es alentador y no se nos debe olvidar. El libro de Apocalipsis es uno de los libros más alentadores. Para mí ese libro es maravilloso. Yo amo el libro de Apocalipsis. Lo he estudiado unas 3 o 4 veces enteras en la iglesia. He pasado por ella y la última vez descubrí algo que ya sabía, pero que de repente me vino de una manera clara, quizá de tanto estar ahí en él, que es un libro pastoral. La Biblia es un libro pastoral, es para pastorear a nuestras ovejas. Es una carta para la iglesia, para una iglesia en decadencia como las 7 iglesias, las 5 iglesias que estaban en decadencia de las 7 que se mencionan ahí. Y para iglesias que sufren y que pelean como las 2 iglesias que están peleando, una de ellas, Esmirna, expuesta a la persecución, a la muerte y al sufrimiento y al martirio. Y la otra dice que era fiel, pero tenía poca fuerza. Tienes poca fuerza. Así somos nosotros. No tenemos mucha fuerza, hermanos. Pero tenemos que ser fieles.
Tenemos que pelear esta batalla. En el libro de Apocalipsis se habla de el dragón, de la bestia, que es la encarnación de todos esos animales irracionales a los que menciona la Biblia cuando se refiere a los falsos maestros. Las bestias que vio Daniel. Ahí aparece la consumación, digamos, simbólica de todos esos poderes. Y hay otra bestia a la cual se le llama el falso profeta. Ese falso profeta se menciona por primera vez en el capítulo 13, verso 11. Dice que era otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Es decir, son los poderes filosóficos, retóricos, los poderes ideológicos, las herejías. Por eso más adelante, en el capítulo número 16, verso 13, a esa misma segunda bestia se le llama el falso profeta. Y dice Juan, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, del dragón, de la bestia y del falso profeta, salieron 3 espíritus inmundos en forma de ranas. Todo esto es simbólico, por supuesto, pero es una cosa grotesca, ¿no? Asquerosa, despreciable. Un dragón, una bestia y otra bestia, y de la boca le salen 3 espíritus inmundos con forma de rana. Y dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla, la batalla en contra de la verdad. Así que los falsos, hermanos, no solamente están en la iglesia, están en el mundo. De hecho, el mundo vive bajo la falsedad. El mundo vive sometido a la mentira. Pero esa misma bestia llamada falso profeta es mencionada de nuevo en el capítulo 19, verso 20. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí está hablando de la derrota del falso profeta. Ese falso profeta no es un falso profeta, es el espíritu de todos los falsos profetas. Es la representación simbólica de toda la falsedad que se mueve en el mundo y en nuestras iglesias y en el cristianismo. En capítulo 20, verso 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, hermanos, la batalla es real, la batalla es dolorosa, el sufrimiento, las angustias que tendremos que enfrentar son intensas, pueden ser muy intensas, pero la victoria es segura. Este dragón, estas bestias y la Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y las naciones de la tierra pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y esto es muy alentador, hermano. Dice, los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esta es la batalla histórica, hermanos, de la derrota, o más bien el recuento histórico de la derrota de los falsos. Pero hablemos, hermanos, en segundo lugar de los medios de Dios para derrotar a los falsos. Los medios de Dios para derrotar a los falsos maestros. Vengan conmigo de nuevo a Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Verso 1. Capítulo 2, verso 1.
Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hubo también, noten ustedes ese también, está conectando a los falsos profetas, a los falsos maestros, con algo más. Pero es una conexión de contraste. Porque antes de hablar de los falsos profetas y los falsos maestros, en los versos anteriores, Pedro habla de los apóstoles y de la palabra profética más segura. Él dice, nosotros no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Los apóstoles no hemos hecho eso, nosotros lo vimos con nuestros ojos. Nosotros lo oímos en el Monte Santo, lo escuchamos. Es el testimonio que nosotros los apóstoles les estamos dando. Además, tenemos la palabra profética a los profetas. Tenemos el Antiguo Testamento, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que tenemos a los apóstoles, tenemos los profetas, pero hubo también falsos profetas, falsos maestros, falsos profetas y falsos maestros. Los habrá. Están los apóstoles, están las escrituras, pero hay falsos, hay falsos. Ahora, hermanos, lo que Pedro está buscando establecer al presentarnos este contraste entre los apóstoles, las escrituras y los falsos, es recordarnos que el arma que nosotros tenemos es el testimonio apostólico. Son las escrituras, esa es nuestra arma. Los medios que Dios usa para derrotar a los falsos incluyen de una manera suprema las escrituras, a los apóstoles y la palabra profética más segura. De eso es lo que está hablando Pedro acá cuando él dice en el verso 12, vengan al capítulo 1, verso 12, donde Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. Porque nosotros tenemos la tendencia a adormecernos. Y él dice, yo tengo por justo despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Así que yo procuraré con diligencia después de mi partida que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ustedes deben recordar esto. Yo voy a procurar que a ustedes no se les olvide. Voy a hacer todo posible que no olviden que tienen el testimonio apostólico, que tienen a los profetas, la palabra más segura, porque se van a levantar falsos. Hermanos, la escritura, esto es, aquí lo tenemos. Esta es la defensa nuestra. ¿A dónde más vamos a acudir nosotros? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a fortalecer? ¿Quién nos va a dar promesas, garantías? ¿Quién nos va a dar consejos si no es la palabra de Dios? Los apóstoles y los profetas. Ese era el afán de Pedro. Yo ya me voy a morir, porque aquí está hablando un viejo hermano, un viejo guerrero. Dice, ya el Señor me dijo que yo me voy a abandonar este cuerpo. Pero yo procuraré, antes de irme, que ustedes no se olviden de esto. No se olviden de los profetas, no se olviden de los apóstoles, porque vendrán, siempre ha habido y habrán falsos. La doctrina apostólica, los medios que Dios usa para derrotar a los falsos es la doctrina apostólica. Hermanos, este era el mismo afán de Juan.
cuando era un anciano, cuando escribió la primera carta de Juan. Él tenía exactamente esa misma inquietud. Él comienza su carta de una manera abrupta, la primera carta, diciendo quiénes son los apóstoles, cuál es el testimonio apostólico. Él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Noten ustedes que es el mismo lenguaje y es la misma ansiedad, es la misma preocupación de Juan que la de Pedro. Dice, nosotros lo vimos. La vida se manifestó, lo vimos y les testificamos y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, vosotros los creyentes, con nosotros los apóstoles. Y si ustedes tienen comunión con nosotros los apóstoles, nuestra comunión va a ser con el Padre y con el Señor Jesucristo, porque este es el testimonio del verbo. Pero hermanos, cuando Juan escribe esta carta, esta primera carta de Juan, él lo hace también en contraste y en choque con los que él más adelante dice que son los anticristos. Con los que, bueno, de hecho, él lo dice acá, si ustedes vienen a Juan conmigo, Juan capítulo 2, verso 26, él dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Hijitos, dice, ya es el último tiempo y vosotros oísteis que el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Había un grupo de gente allí entre las iglesias a las que les estaba escribiendo Juan que estaban socavando la autoridad de los apóstoles y estaban enseñando otro evangelio y por eso Juan les dice, nuestro testimonio es verdadero, nosotros lo vimos, lo oímos, lo palpamos, a nosotros se nos manifestó. Si ustedes tienen comunión con nosotros, su comunión verdadera va a ser con el Padre y con el Hijo. Hermanos, la doctrina apostólica. Así que ahí tenemos a dos ancianos aconsejándonos, a Pedro y a Juan, y hay otro anciano más, Pablo. Pablo, cuando ya sabía que se iba a morir, le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra. Insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Yo ya estoy para ser entregado, yo voy a partir ya, pero tú pelea la buena batalla. Yo ya la he peleado, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero tienes que guardar esto. Pablo le dijo eso a los ancianos de Éfeso en el libro de Hechos, capítulo 20. Y le dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, hermanos, eso es algo de lo que tenemos que estar muy vigilantes. Primero, vigilándonos nuestro propio corazón y vigilando nuestro entorno. Pablo dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Hermanos, la actitud de Juan, la actitud de Pedro, la actitud de Pablo, era esta, hermanos. Ellos podían ver el futuro, lo que venía para la iglesia. Y sabían que ya no iban a estar presentes y nos encomiendan a la palabra. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Estén atentos a esta palabra, a la palabra profética más segura, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Los medios para derrotar a los falsos, hermanos, es la palabra apostólica, las escrituras. Pero junto con eso, hermanos, de una manera inseparable, la predicación fiel de las escrituras. Tenemos la teología, tenemos las escrituras, pero tenemos que exponerla fielmente, tenemos que predicarla de la manera que Pablo lo prescribió. Y Pablo nos da un manual de predicación en
En Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y capítulo 4, ese es un manual de predicación. Si ustedes quieren aprender a predicar, pónganle atención a esos dos capítulos. Y entre las muchas cosas que Pablo dice acerca de eso, es que nosotros predicamos delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo, que un día nos va a juzgar por nuestra predicación. No solo por nuestra vida, por nuestra predicación también, por nuestro ministerio. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, porque Dios un día nos va a juzgar. A tiempo, fuera de tiempo. Y noten ustedes las instrucciones: redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Porque vendrá tiempo cuando la gente no lo sufrirá, pero tú tienes que seguirlo haciendo. Tienes que persistir, tienes que sufrir por eso. No dejes de hacerlo. La predicación fiel. A los ancianos, Pablo les dijo, a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20, les dijo: yo, como nada que fuese inútil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice Pablo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, Pablo practicaba esto, hermano, practicaba lo que nos aconseja. Él anunciaba todo el consejo de Dios, él predicaba todo el consejo de Dios y él se había propuesto, eso fue algo deliberado, fue intencional, él lo hizo a propósito. Dice, me propuse no saber ninguna cosa sino a Cristo y a este crucificado. Y no voy a ir con palabras persuasivas de humana sabiduría para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no sean edificados con sabiduría de hombres, sino con el poder de Dios. La predicación fiel. Así que los medios de Dios para combatir a los falsos, hermanos, es las Escrituras. Tenemos que amar las Escrituras, conocer las Escrituras, estudiar las Escrituras, interpretar correctamente las Escrituras, predicar fielmente las Escrituras y vivir las Escrituras. El Señor le dijo eso a la iglesia en la gran comisión: id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la manera de combatir a los falsos, hermanos. Es como para combatir las tinieblas. Uno no tiene que ponerse a gritar, simplemente prender la luz. Para que nosotros combatamos la falsedad, no necesitamos estrategias, no necesitamos métodos, no necesitamos conseguir influencia, dinero, recursos humanos. Necesitamos amar las Escrituras, conocer las Escrituras, estudiarlas, interpretarlas fielmente, predicarlas, vivirlas. Predicar las Escrituras. Esos son los medios para combatir a los falsos. Hermanos, realmente no es complicado, pero tampoco es fácil, ¿verdad? Es el problema. Complicado no es, difícil sí. La agenda está bien trazada. Y a veces yo me pregunto, hermanos, y yo seguro que ustedes lo han experimentado, llega gente a su iglesia y dice: yo estuve 15 años en una iglesia, 20 años en una iglesia, 5 años en una iglesia y no se predicaba. ¿Cómo es eso? En una iglesia y no se predica. Pero la gente se queja de eso. No se predica la palabra de Dios. Nunca aprendí nada, dice la gente. Y estuve 15 años en una iglesia. ¿Pero acaso no es clara la agenda? ¿Qué es lo que están haciendo los pastores? Hermano, ¿y qué vamos a hacer nosotros?
¿Qué vamos a hacer con esto que Dios nos ha dado? Por eso Pedro dice, yo procuraré que ustedes no olviden esto. Y yo quiero confirmarlos en la verdad presente, aunque ustedes ya la saben. Pero quiero confirmarlos. Necesitamos, hermano, que se nos diga esto, porque somos oidores olvidadizos. Nuestro corazón es vago, divagamos de corazón. Necesitamos, Pablo decía, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Por eso es que la predicación debe estar allí. El estudio de la palabra para un pastor, hermanos, para un pastor que no lee, un pastor que no estudia, un pastor que no se esfuerza por interpretar la escritura, que no trabaja en esto, hermanos, no es pastor, no debe ser pastor. Si eres un pastor perezoso para leer, para estudiar, para esforzarte, ese es un requisito indispensable para un pastor. Por supuesto, amar a las ovejas, vivir piadosamente delante de ellas. Pero ¿cómo vamos a pelear nosotros sin armas? Y nuestra arma es la escritura, la teología bíblica. Gracias a Dios por la confesión. Gracias a Dios por esos libros sanos. Gracias a Dios por esos hombres que Dios levanta para edificarnos a nosotros, hermanos. Ahora, en el contexto de todo esto, de la teología y de la predicación, o en realidad la teología y la predicación debe entrar dentro del marco del mayor medio de gracia que Dios nos ha dado, que es una maravilla, es un regalo maravilloso que nosotros debemos de apreciar. El mayor medio de gracia, que es la iglesia local. Porque todo eso, hermanos, debe ser ejercido en el contexto de la iglesia local. No queremos teólogos independientes, teólogos del Facebook y de las redes sociales, apologetas que quieren exhibir su conocimiento. No, eso no necesitamos. Necesitamos teólogos y predicadores sometidos a la vida de la comunión santa dentro de una iglesia local, que sirven fielmente en sus iglesias locales. Y Pablo, hermano, en el capítulo 3, Primera de Timoteo, y ustedes saben, Primera de Timoteo es un manual sobre la vida de la iglesia, sobre la tarea pastoral. Y el capítulo 3 en particular, hermanos, nos habla de los ministros y nos habla de la agenda de la iglesia. En los versículos 14 del capítulo 3 de Primera de Timoteo, Pablo dice a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Escuchen ustedes cómo Pablo describe la iglesia, la identidad de la iglesia. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Así es como Pablo describe la iglesia en ese pasaje. La casa de Dios, no es casa de hombres. Ahí no mandan los hombres, es de Dios. La iglesia del Dios vivo no es una religión formalista, es la casa de un Dios vivo. La casa del Dios vivo. Y luego describe la agenda de la iglesia, la misión de la iglesia. Cuando dice que esta iglesia, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, dice, es columna y baluarte de la verdad. Esa es la agenda de la iglesia. Sostener la verdad. Esta edificación, hermano, necesita columnas. Sin columnas se viene para abajo. Necesita paredes que la protejan de las inclemencias. Si no, no sirve, no protege. Pues la iglesia es eso para la verdad. Es columna, es baluarte. Baluarte es protección. La iglesia sostiene la verdad. La iglesia protege la verdad. Aunque en realidad la verdad nos protege a nosotros. Pero nosotros, hermanos, somos responsables.
Dice Pablo, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios, pero es necesario que los ministros, cada uno sea hallado fieles, que los administradores sean hallados fieles. Administramos las verdades de Dios. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Somos administradores de la verdad, pero no individualmente, no, como iglesia. Es a la iglesia a la que el Señor le ha dado esa autoridad. Es a la iglesia a la que el Señor le ha dado esa encomienda. Esa es la manera de combatir a los falsos. La iglesia. La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y Pablo continúa diciendo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí lo que Pablo está haciendo, hermanos, es resumiendo el mensaje de la iglesia, que no es otra cosa que la persona de nuestro Señor Jesucristo. En su encarnación, en su vida justa, en su vida santa, en su vida espiritual, en su resurrección, en su ascensión, recibido arriba en gloria. Así que la iglesia, es la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, y su mensaje es Jesucristo y este crucificado. Hermanos, es un regalo maravilloso. La iglesia es una verdadera familia. En todos los sentidos. Menos en el sentido de sangre, ¿no? No es familia de sangre, pero somos una familia. Y como dijo alguien, nuestros hermanos en la iglesia no son amigos que nosotros escogemos, son hermanos que Dios nos dio. Nosotros no estaríamos juntos acá, no tenemos muchas cosas en común la mayoría de nosotros. Tenemos diferentes backgrounds, diferentes estilos de vida, diferentes trasfondos, diferentes de todo. Pero aquí estamos, unidos, porque Dios nos ha unido como iglesia para pelear esta batalla. Así que la identidad, la misión y el mensaje de la iglesia están allí, bien definidos, bien claros. Pablo, por supuesto, hermanos, habla en este mismo libro y en este mismo capítulo 3 de segunda de Timoteo, de los oficiales, habla de los pastores, de los diáconos. Y estamos escuchando de los pastores. Nuestro pastor Piñero nos está enseñando sobre los pastores, sobre la fidelidad necesaria de los pastores. Pablo nos habla allí. Los reformadores decían que la iglesia verdadera se distingue por 3 señales, por 3 marcas. La predicación fiel de la palabra, la administración fiel de las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. O sea, una membresía fiel. Y la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica. Esto es clave también, hermanos. La iglesia no puede funcionar sin disciplina. Solo la predicación y la teología son absolutamente indispensables, pero solo ellas, hermanos, sin la disciplina, no va a funcionar en los momentos de crisis. Necesitamos la disciplina bíblica, eclesiástica. Necesitamos la disciplina formativa. Esa disciplina en la que nos estimulamos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, nos exhortamos los unos a los otros, nos perdonamos los unos a los otros. Todo lo que tenga que ver con unos y otros, todo eso es disciplina formativa. La disciplina de nuestra consistencia en asistir, de nuestra consistencia en el servicio, etc. Necesitamos la disciplina correctiva cuando hay alguien que peca y se arrepiente, pero ha pecado y necesita ser disciplinado para ser restaurado. Pero también necesitamos la disciplina judicial dentro de la iglesia. Hay una disciplina punitiva dentro de la iglesia contra los falsos, contra los herejes, contra los divisores.
A ellos no esperamos necesariamente, hermano, que Dios los restaure. Dios los puede restaurar. Pero han caído tanto, de tal manera, en el pecado, en la rebelión, en la obstinación de su pecado, en su herejía y en su falsedad, que tienen que ser entregados a Satanás, a quien ya pertenecen, de hecho. ¿Para qué se va a tener a alguien en la iglesia que le pertenece a Satanás y lo está demostrando con sus herejías y con su conducta y con sus actitudes divisivas? Hay que entregarlo a donde pertenece, a Satanás. Entonces lo que la iglesia hace, hermano, es determinar, este es del diablo, no es de aquí, entréguenlo al diablo. La iglesia necesita eso. Y cuando Pablo, hermano, en las dos ocasiones que Pablo menciona esto de una manera explícita, es en 1 Corintios capítulo 5, verso 5, con respecto a un hombre que estaba cometiendo un pecado contumaz, un pecado escandaloso y no se arrepentía. Así que Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás, porque no se arrepentía de su pecado, de su inmoralidad, de lo escándalo que estaba provocando en la iglesia. En el otro caso que Pablo menciona, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 19, él se refiere a dos individuos, uno que se llamaba Himeneo y otro se llamaba Alejandro. Y Timoteo dice acerca de esto, hablándole a Timoteo, Timoteo, milita la buena milicia, mantén la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Más adelante dice que Himeneo estaba negando la resurrección, diciendo que ya se había efectuado. Era un hereje, era de Satanás. Así que Pablo dice, bueno, entreguémoslo a donde pertenece, a Satanás. Y el otro, en Corintios, en pecado, un pecado escandaloso que ni se oía entre los gentiles, entréguenlo a Satanás. La iglesia necesita eso, hermano. Es la manera de proteger la iglesia de los falsos, de los divisores. Hay momentos, hermanos, nosotros los pastores tenemos que ser pacientes, compasivos. Tenemos que actuar con mucha prudencia, sabiduría, gracia. Pero cuando alguien es atrevido y contumaz, no queda más que enfrentarlo, confrontarlo. Te presiona y te presiona y te presiona. Llega el momento en que esto no va a suceder aquí, lo que tú estás diciendo. Esto así tiene que ser conforme a lo que entendemos de la Escritura, con lo que la Escritura nos dice. Y hermanos, en esto, la Biblia nos da las instrucciones para seguir un proceso. Porque no podemos actuar de una manera arbitraria, caprichosa, para imponer disciplina o para practicar la disciplina. Tiene que ser una manera bíblica. Pero llega el momento, momentos cruciales, momentos críticos, en que tenemos que hacerlo. Pablo dice, a ese yo ya lo juzgué, júzguenlo ustedes también. Por supuesto, hermanos, todo esto, tanto la teología como la predicación y la vida en la iglesia y el establecimiento de iglesias bíblicas, tiene que ir inundado de oración, de oración. Como Pablo cuando habla acerca de la armadura de Dios y describe toda la armadura de Dios, cómo debemos vestirnos de la armadura de Dios, termina diciendo, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica por todos los santos. Y pidiendo también por mí, pidiendo por los ministros, pidiendo por el avance de la obra de Dios. Todo esto tiene que ir inundado de oración. La oración es indispensable, la oración personal, la oración congregacional. Espero porque ustedes no hayan abandonado el culto de oración, hermanos, pastores. Porque muchos pastores están abandonando el culto de oración. Porque, es que la gente no llega. Bueno, la vamos a suspender. ¿Cómo es eso? Si no llegan, ora tú solo.
Pero no podemos abandonar, hermanos, nuestro culto de oración. Eso es indispensable. Es la vida de la iglesia. En realidad, el tamaño de nuestra iglesia es la gente que llega al culto de oración. No es la gente que llega el domingo en la mañana. Porque uno se gloría en la gente que llega el domingo en la mañana, ¿no? Dice, oh, se llenó la iglesia, pero el miércoles está vacía. O el jueves, cuando sea tu culto de oración. Y así sucede, hermanos. Mi iglesia es bien pequeñita, para que lo sepan. Pero yo se lo digo, hermano. Y todas las iglesias en realidad son más pequeñas de lo que parecen, de lo que lucen. Tenemos que orar. Tenemos que mover a nuestra gente a orar. Tenemos que buscar a Dios juntos. A Dios le complace la oración. No solo la oración privada, la oración de su pueblo, juntos. Dice en el libro de los Hechos, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, cuando Pedro estaba preso. Y Dios contestaba. Así que tenemos esas armas. Tenemos nuestra teología apostólica, tenemos la predicación, la cual debemos ejercitar fielmente. La iglesia, las cuales debemos ordenar bíblicamente, y la oración. Dice la Escritura, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y la manera que el Señor nos libra a nosotros, hermanos, es así, usando estos medios que Él nos ha dado. Y la manera en que el Señor los va a juzgar a ellos es siendo nosotros fieles y luchando esta batalla. Pero vayamos a nuestro tercer punto y último punto, hermanos, acerca de la derrota de los falsos maestros. El costo para los santos en la derrota de los falsos. ¿Cuánto cuesta eso en términos de nuestra participación? ¿Cuánto le cuesta eso a los santos? ¿Es una derrota que va a venir automáticamente? No. Es una derrota que va a venir en medio de una enorme batalla. Pablo dijo, por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 14, le dice él a Timoteo, Timoteo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Esa es una declaración, hermano, judicial, ¿no? Es como una expresión imprecatoria. El Señor le pague conforme a sus hechos. No es tan explícita como las imprecaciones de los salmos, pero es muy clara, hermano. El Señor le pague conforme a sus hechos. Como cuando Pablo dijo acerca de los falsos maestros en Gálatas, ojalá se mutilasen a sí mismos. Pero Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. No sabemos mucho de Alejandro, hermano. Hay unos cuantos versículos de él. Pero sabemos que era un individuo peligroso. Era un individuo fastidioso, problemático, divisivo, dañino. Y Pablo le advierte a Timoteo, guárdate, porque a mí me ha causado muchos males. Y para que Pablo, hermano, dijera eso, hacía falta mucho. Pablo sabía sufrir, pero este hombre lo había hecho sufrir bastante, bastante. En Apocalipsis capítulo 12, verso 10, leemos lo siguiente acerca de esta batalla. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos.
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es una descripción de la batalla, del conflicto. Es lo que Génesis 3:15 anunció, que se consumó en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, pero que toma lugar en el escenario de la vida cotidiana, hermano, del pueblo de Dios también. Y aquí está diciendo que ellos, los santos, la iglesia, los fieles, han vencido al acusador, a Satanás, por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, o sea, la predicación, la verdad, la teología bíblica, y por sus vidas mismas, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, tiene un costo todo esto, hermanos. Hay un costo de sufrimiento. En Apocalipsis 11:7 se habla de la bestia que sube del abismo y hará guerra contra los santos, dice, y los vencerá y los matará. Quiere decir que aquí nosotros podemos lucir como derrotados. En el capítulo 13 se habla de que a la bestia se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Por supuesto, está hablando desde la perspectiva puramente terrenal. Los venció desde la perspectiva terrenal ante los ojos de los hombres. El apóstol Pablo sabía eso, hermano, y estaba dispuesto a eso. Y es algo que nosotros necesitamos entender. Porque cuando vienen esos momentos, esos golpes, esas circunstancias dolorosas, difíciles, incomprensibles, angustiosas a nuestras vidas, hermanos, se nos puede olvidar. Y podemos nosotros decir, ¿yo para qué me metí en esto? Yo no quiero esto. ¿No? Tenemos que tener presente esta batalla, es real. Pastor Alandón y el Pastor Piñero nos están hablando de eso, hermanos. Y tenemos que recordarlo. Creo que el Señor nos trajo a esta conferencia para recordarnos estas cosas. Pablo lo entendía. Pablo decía, yo me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hace falta todavía seguir batallando por la conversión de los pecadores, por la santificación de los creyentes, por el avance del reino de Dios. Y Pablo dice, yo me gozo en esto, en lo que padezco por vosotros. Y estoy dispuesto a cumplir en mi carne lo que falta, lo que venga. Porque nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Porque está escrito que somos contados como ovejas de matadero por causa de esta obra. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero estos versículos son muy dulces, muy preciosos, hermanos, de recitarlos. Lo que no es fácil es pasar por ellos. Son versículos preciosos para nosotros, nos gustan, los tenemos colgados en las paredes de nuestras casas, pero cuando estamos pasando por la angustia, por la necesidad, cuando nosotros tenemos esa angustia por el futuro, ¿qué va a pasar conmigo? Cuando vemos que las fuerzas se nos están yendo, que hemos perdido, que no tenemos recursos económicos, que la gente está en contra, mucha gente está en contra de nosotros, que tantas cosas a nuestro alrededor. Tenemos que recordar estas cosas. Es necesario que por muchas tribulaciones
entremos en el reino de los cielos. Y el Señor dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que no es extraño, hermano, que nos vaya mal. Usualmente cuando nos reunimos acá y nos preguntan, ¿qué tal en la iglesia? Todo bien. Sí, mucha bendición, estamos creciendo y la gente está viniendo y Dios nos está bendiciendo. Ok, qué bien, gloria a Dios. Pero todo eso, hermano, viene acompañado de otras cosas que no son muy agradables de contar. Es la verdad. No son agradables de contar, hermano, las traiciones, las divisiones y aún nuestros propios pecados. Los errores que hemos cometido. Gente a veces nos acusa de cosas que son verdad. O media verdad distorsionada. O mentira. Lo que sea, pero hay batallas reales. Y es un costo que hay que pagar. Hay algunos que no están dispuestos a pagar ese costo, hermano. Conocen esta doctrina. Qué maravillosa esa doctrina. El tulip, la doctrina de la gracia, la confesión, pero luego se echan para atrás. Porque hay que pagar un precio. Muy bien, hermanos queridos. Tengo que terminar. Pero déjenme terminar diciendo que no se puede ser un cristiano bíblico y sano si nosotros no entendemos estas cosas. Y que tenemos que pelear esta batalla. Recordando que Dios ya la ha peleado. Siempre la ha peleado y siempre la ha ganado. Y aunque parezca en ciertos momentos que nosotros la estamos perdiendo y nos sintamos sin fuerzas y despojados y abandonados y que todo en el futuro luzca sombrío y que haya incertidumbre, sin embargo el Señor está en esta batalla. Yo quisiera, hermanos, decirles algo que a mí personalmente me preocupa. Yo creo que a muchos de nosotros nos preocupa. Acerca de esta batalla, que es una batalla que se vuelve cada vez más sofisticada, más sutil. Y lo que yo veo, hermanos, que nosotros tenemos que enfrentar ahora en nuestras iglesias, en particular en nuestro entorno, es ese peligro de las tendencias ambiguas a las que me refería el día de ayer. Hay ciertas tendencias ambiguas dentro del mundo reformado. Inclinaciones dentro de los reformados, cuestionables y problemáticas, que mezclan verdades bíblicas con prácticas y opiniones que están alejando gradual y sutilmente y lentamente, alejando al pueblo de la verdad y acercándolo a la mentira. Ciertas actitudes livianas hacia la adoración, permitiendo que entren influencias contemporáneas, en algunos casos un poco más grotescas, como hip hop y rap y cosas como esas, dentro de los reformados, ¿no? O cosas sentimentalistas, rítmicas, cierta liviandad teológica, la admiración del talento humano, la creación el abandono de la reverencia y el abandono de los himnos para cambiarlos por cosas más rítmicas y sentimentales. No parece una gran cosa. A muchos pastores no les parece una gran cosa. Y bueno, cada quien que decida cómo maneja su iglesia. Sí, es cierto, cada quien que decida, pero tenemos que ser cuidadosos. Hay cierta tolerancia a la mundanalidad y un abandono gradual, sutil, del día del Señor. El pragmatismo y la verdad, eso es una incongruencia, pero esa incongruencia se está haciendo cada vez más común en nuestros medios, hermano. La mezcla del pragmatismo con la verdad bíblica, la exaltación de mujeres predicadoras, como lo mencionaba el pastor Piñero el otro día.
Son ciertas señales, ciertas tendencias. Ese afán por el crecimiento, por las conferencias multitudinarias, por el renombre. Se están creando ciertos imperios religiosos reformados en base a celebridades. No en base a la verdad bíblica propiamente dicha, sino en base a ciertos movimientos estratégicos. Hay algunos hermanos que pueden estar dentro de nuestros contornos que son estrategas más bien, promotores, no son ministros necesariamente. Pero son muy buenos para promover, muy buenos para aplicar estrategias de crecimiento, estrategias de influencia. Saben usar de una manera muy profesional y experta todas las técnicas de mercado, etc. Hermanos, no se puede ser un cristiano bíblico en una atmósfera donde se enfatizan cosas marginales, se exalta a los hombres y se sofocan las verdades bíblicas. Tengamos cuidado de no comprometernos con movimientos cuyo éxito y expansión se basa en métodos pragmáticos y mundanos, porque por allí es donde Satanás está trabajando ahora. No podemos dejarnos manipular por gente que proyecta espiritualidad, pero cuyo enfoque está más en las estrategias, en las multitudes, en el progreso de sus causas que en las almas de los creyentes. Especialmente los creyentes sencillos y en la salud espiritual de las iglesias locales. Las iglesias locales están siendo muy, muy afectadas por esas tendencias. Eso es. Lo hemos visto, hermano. Quizás ustedes lo han sufrido. Hay un cierto menosprecio que se está generalizando de los miembros de las iglesias por sus pastores, porque sus pastores no son tan buenos predicadores como otros. No reciben tantos likes en Facebook como otros. Yo les recomendé un libro de Obadiah Sedgwick, así se dice en español, en inglés supongo que se dice de otra manera, que se llama Las características y los peligros de los falsos o de los herejes. Bueno, dice este hombre, escuchen: oh hermanos míos, somos los labradores. Tened cuidado de que nadie siembre cizaña en el campo mientras duermes. Somos constructores, asegurados de preservar a salvo los cimientos. Somos pastores del rebaño, cuidados de los lobos, no sea que entren y destruyan a las ovejas. Somos viñadores, guardianes de la viña, tened cuidado de las zorras pequeñas que estropean las uvas tiernas. Somos mayordomos de Cristo, vigilad. ¿Con qué provisión se alimenta la casa? Somos centinelas, vigilad que el enemigo no se cuele y sorprenda la ciudad. Somos padres, asegurados de que vuestros hijos no se les dé una piedra en lugar de pan o una serpiente en lugar de un pez. Cuidados de no ser cristianos vacilantes e inestables. Aquel cuya mente es indiferente acerca de una verdad está más que a medias en su camino hacia el error. Termino, hermanos, con lo que dice el Señor acerca de esta batalla en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 13. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y Judas nos dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu misericordia en sostenernos. Cómo nos has sostenido, Señor, durante tanto tiempo a cada uno de nosotros. Durante el tiempo desde que tú nos llamaste hasta este mismo momento. Y has tenido compasión, Señor, has sido paciente. Nunca nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. De otra manera no estaríamos aquí. Señor, y has prometido que las puertas del infierno, de la muerte,
no prevalecerán contra tu iglesia. Gracias, Señor, por esta promesa maravillosa, por tu sostén. Gracias por tus apóstoles, por tu palabra, por los profetas, por la predicación, por la iglesia. Gracias, Señor, por la oración. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Cristo, por nuestro Salvador, por nuestro Redentor, por nuestro victorioso Cordero. En su nombre precioso. Amén y amén.